Buenas tardes, buenos días para algunos o buenas noches. Aquí es tarde. Vamos a ver hoy día la última parte del capítulo 3 del libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo. Y en la clase pasada quedó, yo creo, bastante definido el que todo ser humano, sea quien sea, aquí como aparece tanto judío como gentil, como griego, todos están bajo el pecado. Ese es el gran problema del ser humano. Y que trata de solucionarlo con la religión. Y al respecto, la opinión de Dios, que aparece por medio del apóstol Pablo ahí en Romanos 3, 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea el esfuerzo que sea, el hombre por sí mismo o usando alguna religión, está bajo pecado. Y no puede ser considerado justo por Dios. Y leemos a partir del versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, absolutamente aparte de las religiones, de todos los esfuerzos humanos, y aún más de la ley judía, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, lo que Él considera justo para el ser humano, testificada por la ley y los profetas, obvio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora comienza esta porción el apóstol Pablo. Aquí, después de haber analizado cuál es la condición del ser humano frente a Dios, y claramente que no hay ni uno bueno, ni aún uno, no hay quien busque a Dios, y la raya final de la vida del ser humano es que no teme a Dios. Pero ahora, aquí irrumpe el apóstol con el Evangelio glorioso de Cristo. La disyuntiva más profunda y significativa para la vida de cualquier persona en el mundo, la disyuntiva más grande, queda retratada muy bien en el libro de Job, capítulo 9, versículo 2. Cuando
Job pregunta, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esa es la pregunta existencial más importante en la vida de cualquier persona. ¿Cómo puede un ser humano ser considerado justo por Dios? Claramente, la palabra de Dios ha demostrado que todos están bajo el pecado y que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. O sea, ningún esfuerzo humano va a poder justificar a un pecador. Incluso en ese enfrentamiento que una vez Jesús tiene con un grupo de fariseos, Jesús les dice, esto aparece en Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Categórico Jesucristo. En realidad, en Romanos 3:20, cuando dice que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, claramente queda establecido que la ley de Dios es para el conocimiento del pecado. No es su propósito salvar, sino que su propósito es precisamente lo contrario. Condenar a todos. Le cuesta mucho al ser humano aceptar esto. Le cuesta mucho aceptar que su religión, con todos sus sistemitas, todos sus ritos, todas sus costumbres, tradiciones, no tienen como propósito salvar, sino que condenar. Por eso ustedes podrán escuchar a veces a teólogos que expresan esa idea de que ninguna religión salva a nadie. Aún más, como aparece aquí en Romanos 3, el propósito de la ley es condenar a todos. Y en ese escenario, que parece como sin salida para el ser humano, en ese escenario que Pablo introduce el Evangelio con este pero ahora. Y deja establecido la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo
dice lo siguiente. Filipenses 3, y leo de los versículos 7 al 9. Y esta es el testimonio de vida del apóstol Pablo con respecto a esto. Él que venía de la secta de los fariseos, de haber sido fariseo de fariseos, súper estricto en la observancia de la ley, estudiando con los mejores maestros de su época. Y sin embargo le está escribiendo esto. Y fíjense lo que pone en Filipenses 3, 7 al 9 como testimonio personal. De haber sido una persona religiosa. ¿Y de qué le sirvió? Y él dice en Filipenses 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Claramente. El apóstol Pablo, cuando trata este tema, es algo bien personal para él. Y él establece que la justificación, el ser considerado justo por Dios, es un regalo de parte de Dios que llega por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Sin ser resultado de algún esfuerzo o mérito humano. Incluso hay veces que uno puede pensar y puede meditar de que claro, yo estaba perdido, pero en realidad yo empecé a acercarme a Dios. No es ninguna decisión o esfuerzo nuestro. Detrás de la salvación, detrás de la fe, detrás de la gracia, está Dios. Y el que Él considere justo a alguien que cree en Jesucristo, su Hijo, es notable. Entonces, en el versículo 24 del capítulo 3 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso en sí es notable, porque Él en la cruz pagó por toda la humanidad para solucionar el tema del pecado en su vida y para que sean considerados justos por Dios. Él ya lo hizo. Ya ha redimido a la humanidad.
Pero el ser humano tiene que creer y tiene que aceptar lo que Jesucristo hizo por su pecado. Y Él estuvo ahí, dice aquí en Romanos 3:25, en la cruz, a quien Dios puso como propiciación. O sea, esto significa satisfacción. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Notable, notable. ¿Qué clase de fe, entonces, es la fe de salvación? ¿Qué clase de fe es la que permite al pecador ser justificado por Dios y heredar la vida eterna en amistad con un Dios infinitamente y perfectamente santo? Es asombroso que cualquiera de nosotros, pecadores, podamos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y ser reconocidos como hijos, como hijas de Dios, entrando al gozo de estar con Él por la eternidad. Entonces, si todo lo hace Dios, el apóstol Pablo nos pregunta, esto aparece en Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Esas explicaciones que a veces tiene el ser humano, en realidad yo no era tan malo. Es triste nomás cuando trata el hombre de justificarse. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Y hay mucha gente que trata de justificarse de esa manera, pensando de que eso lo va a ser considerado justo por Dios y van a llegar a la presencia de Dios. Y esta es la respuesta de la palabra de Dios. No. No. Olvídese de todo su esfuerzo religioso. Olvídese de todas sus obras, pensando de que tiene algo de mérito con Dios. Porque es bien breve, pero la opinión de Dios por medio del apóstol Pablo es no. No tiene nada de qué jactarse.
sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Wow. O sea, no hay nada que podamos añadir nosotros a la salvación de Dios. Nada. Y aquí, como en gran medida la epístola del apóstol Pablo a los romanos está dirigida a un cuerpo de creyentes que son judíos, que son israelitas, y que son parte de la congregación a la cual están llegando muchos gentiles. Pero el apóstol Pablo va incluso más adelante en Romanos, a partir del capítulo 9 al 11, va a tratar bastante en detalle el tema de la relación de Israel con Dios y qué significó eso para todos nosotros. Quien sea que seamos, de cualquier nación gentil. Entonces aquí el apóstol Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, esto es los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Si la ley lo único que hace es darnos el conocimiento del pecado. Y entramos al capítulo 4 de Romanos. Vamos a tratarlo un poco hoy día y después la próxima semana vamos a seguir en el capítulo 4. Y aquí, como él está hablando del tema de la justificación por la fe en Jesucristo, comienza a usar algo que es muy útil para los judíos que están escuchando la lectura de esta epístola y también para los gentiles, muchos de cuales han escuchado de la existencia de Abraham. Y empieza a analizar en el capítulo 4 el ejemplo de la fe de Abraham. Y esto es importante, porque hay muchos lugares en el mundo donde no ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Pero donde hay personas que responden al acercamiento de Dios con fe, como lo hizo Abraham. Y la salvación es solamente por fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de que gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura?
Y aquí el apóstol Pablo está usando lo que él usa para seguir un proceso lógico, sólido, y eso lo hace usando las escrituras. Escrituras del Antiguo Testamento, obviamente. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Notable. No era una persona perfecta, era un pecador como cualquiera. Y que la Biblia enseña, a partir de Génesis 12, que una persona que tuvo problemas muy comunes a la raza humana, como es mentir o engañar. Pero le creyó a Dios. Y Dios le contó eso por justicia. Después, en el versículo 6 del capítulo 4, el apóstol Pablo cita a David. O sea, a Abraham, ahora a David. El más preciado de los reyes de Israel en toda su historia. Y cita aquí lo que aparece en un salmo, cuando David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Qué clase de fe es la fe de salvación? ¿Qué clase de fe es la que le permite a un pecador, tal como Abraham, como el mismo David, ser considerado justo por Dios? Él está escribiendo a gente que, siendo israelitas, están muy acostumbrados a considerar de que ellos son considerados justos por Dios porque tratan de cumplir la ley. Pero Pablo le está presentando bien contundentemente estos hechos de que ningún ser humano es justificado por Dios, por sus obras, y que la religión es inadecuada para justificar a un pecador. No es por la ley. Ni tampoco por las tradiciones de hecho. Ni por las obras que puede hacer una persona, aunque haya una multitud que considere realmente sublime lo que ha hecho. Para Dios solamente la justicia que Él reconoce, usa y acepta es la justicia por medio de la fe en Jesucristo.
Para las religiones en general, les es muy difícil aceptar este hecho de que Dios justifique a pecadores. Les molesta. ¿Cómo esto? Gente que no ha tratado de ser buena. Por eso en una ocasión Jesucristo les pone el caso del hijo pródigo. Todo el aparataje de la religión, todo lo que promueve la religión, es que el hombre debe hacer esfuerzo por mejorar. Debe tratar de ser bueno. Pero en Romanos, y ahora en Romanos capítulo 4, con el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, el apóstol Pablo está demostrando que esto no es posible. Ningún ser humano, por más esfuerzo que haga, va a considerar ser justificado delante de Dios. Por sublime que considere lo que ha hecho. Pero delante de Dios, como advierte Jesucristo en Lucas 16:15, lo que el hombre considera sublime, para Dios es abominación. Es solamente por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, el camino de salvación. Para la religión judía, con todas sus leyes, mandamientos, preceptos, costumbres, tradiciones, a ellos les está poniendo el ejemplo de Abraham, el que es considerado justo para con Dios por los judíos. ¿Y cómo fue considerado justo? Porque le creyó a Dios. Y claro, uno entiende, la fe produce, impele a la persona a actuar con respecto a la fe. Esas son las obras de fe. Abraham le creyó a Dios y la obra que hizo es, él salió de donde estaba y se puso a caminar con toda su familia, sin saber a dónde iba, pero confiado en Dios, a quien había creído, para que lo guiara. Entonces, ¿cómo justifica Dios al pecador? Solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Y el apóstol Pablo enfrenta de lleno la premisa principal de la religión judía. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras,
tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Y prosigue usando precisamente la base del judaísmo. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y cita a Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento, Abraham era un gentil, pecador como todos, proveniente de una cultura de idólatras, próspero materialmente, ignorante de Dios y sin palabra de Dios. Y sin ninguna tradición de relación con Dios. Era Abraham un gentil, perdido, pecador, ignorante de Dios. Y él tuvo la experiencia que tiene todo ser humano. Porque a cada uno de ustedes, en honestidad, ustedes pueden reconocer que Dios se ha acercado a sus vidas en varias ocasiones. Se acerca porque nos ama, aún siendo nosotros pecadores. Se acerca por gracia y provee lo mismo que le proveyó a Abraham, la fe, para creer. Y Abraham la aceptó. Y ustedes, si meditan, Abraham es como esa persona que está perdida en medio de la selva y que nunca ha escuchado nada de Dios. Nunca del Dios de la Biblia, ni de Jesucristo, ni nada. Y uno piensa que personas en esa condición tienen todas las probabilidades de perderse. Pero a uno se le olvida el ejemplo de Abraham y lo que Dios hizo con alguien así, que no tiene escrituras. Abraham no tiene Biblia como nosotros. No tiene a los profetas, no tiene la ley, no tiene nada. Lo único que ha ocurrido en su vida, que en un instante Dios se acercó a él. Y Abraham le creyó. Se tomó de la gracia y la fe que Dios le daba, se tomó. Y estando así, bien tomado, decidió salir caminando conforme a lo que Dios había prometido. En los años, a muchos de ustedes les tocará quizás la experiencia de escuchar el testimonio de alguien que les puede compartir, mira, yo cuando era niña o cuando era niño, joven, Dios me habló o se presentó en una visión, un sueño, de que yo iba a ser misionero en África.
desgraciadamente, han pasado 20 años, han pasado 30 años, y la persona no ha hecho nada al respecto. ¿Se dan cuenta la trascendencia de la decisión de Abraham? Y cuando él sale con toda su familia, caminando, lo deja todo, toda su cultura, todo lo que fuera seguridad en esa cultura, y empieza a caminar hacia lo desconocido. Entonces, es importante la decisión del ser humano. Cuando Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Ahí está el ser humano, frente a Dios, quien se ha acercado a su vida, así como se acercó a Abraham, y que demanda una respuesta. Vamos a llegar hasta aquí. Estamos en el capítulo 4 y hemos llegado hasta el versículo 8. Vamos a seguir en la próxima clase tratando este tema. Cómo el ser humano, quien sea, puede ser considerado justo por Dios. Gracias, Señor, por este día, y te pido, Señor, que tú guardes, que tú en este tiempo derrames del gozo y del aliento del Espíritu Santo para la vida de todas las congregaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Conscientes de que tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas, que estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús.